Muy bien. Vamos a empezar el tema de hoy día. El tema básicamente es ultrasonido intestinal en la enfermedad inflamatoria. Los objetivos de la charla son comprender los principios fundamentales del ultrasonido y los equipos necesarios para usarlo, identificar los hallazgos ecográficos normales y patológicos en la evaluación del intestino, reconocer el papel del ultrasonido en el monitoreo y la evolución de los pacientes, y finalmente, una pregunta muy importante dentro de todos es cómo podemos alcanzar la competencia para hacer esta prueba, ¿no? Todos sabemos que el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal es muy complejo y suele ser bastante tardío en muchos pacientes. La enfermedad es muy variable, alterna con brotes de actividad de enfermedad y periodos de remisión que pueden ser o cortos o muy largos, pero lo cierto es que el 50% de pacientes con estas patologías van a estar en remisión clínica espontánea en algún momento del año. Es muy difícil de diagnosticar porque a veces no hay ninguna manifestación clínica específica y no hay ningún método invasivo totalmente exento de errores, ¿no? Pero lo que sí nos queda bastante claro es que una enfermedad no tratada adecuadamente progresa, se complica y altera mucho la calidad de vida, ¿no? Para la mayoría de los pacientes, la definición de remisión de enfermedad suele ser no tener síntomas, ¿no? Y eso es algo en lo que debemos trabajar todos los días, ¿no? Porque ya sabemos que los síntomas no correlacionan con la inflamación y que lastimosamente la inflamación predice el resultado final en este grupo de pacientes. Entonces, en las estrategias actuales, que son las estrategias de Treat to Target, básicamente lo que necesitamos es encontrar un método adecuado para poder controlar completamente la actividad de la enfermedad. Y a veces, y como vamos a ver durante la charla, no solamente la actividad mucosa, sino la actividad transmural. Debemos conseguir control de síntomas, debemos prevenir el daño estructural y obviamente debemos enfocarnos en mantener o lograr una adecuada calidad de vida. Ahora, ¿cómo podemos hacer el monitoreo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? La forma clásica que todos hacemos y que es el gold estándar porque nos permite tomar biopsias es la colonoscopía, ¿no? La colonoscopía nos permite ver los patrones endoscópicos clásicos y típicos de la enfermedad inflamatoria, hacer diagnósticos diferenciales, nos permite tomar biopsias. Es un examen bastante completo, ¿no? Sin embargo, tiene varias limitantes, ¿no? Es una prueba invasiva, necesita una preparación. Muchos pacientes por eso o por una mala experiencia no se la quieren hacer con mucha frecuencia o simplemente no se la quieren hacer. No está libre de que hagamos un estudio y encontremos esto, ¿no? Un estenosis, o sea, podemos tener estudios incompletos. O tampoco no es nada raro que hagamos una colonoscopía y encontremos una actividad severa y ya no queramos seguir avanzando y no sepamos hasta dónde nos llega el total compromiso inflamatorio en este paciente, ¿no? Tiene efectos adversos potenciales, como todos sabemos, la perforación o los sangrados son cosas que nos generan pesadillas cuando las pensamos o cuando nos ocurren, ¿no? No se puede realizar frecuentemente y no creo que nadie pueda hacer una colonoscopía cada 3 meses o a los 2 meses de un tratamiento o varias veces en un año, ¿no? Y obviamente, como les digo, dependiendo de la experiencia del paciente, pues pueden aceptar una o máximo 2 en un año y nada más, ¿no? Lo otro es que las colonoscopías no valoran el compromiso transmural o extracolónico, ¿no? Todo lo que vemos es intraluminal. Entonces, en este escenario, la otra forma de monitorizarla es la calprotectina fecal, ¿no? La calprotectina fecal en los últimos años ha tomado bastante relevancia porque es un método no invasivo, el costo no es muy alto. Se ha demostrado que los niveles de calprotectina fecal se asocian a la actividad endoscópica histológica y no solamente es un valor bajo, sino es la curva de descenso de la calprotectina lo que nos debe indicar una buena evolución de este grupo de pacientes. En este estudio publicado por el doctor de Amico hace unos años, se ve, es un estudio POSOC del estudio Gemini Varsity, donde se evalúa la calprotectina fecal en pacientes con colitis ulcerativa, y vemos cómo los niveles inferiores de 250 microgramos por gramo se asocian a un buen desarrollo de
a un buen pronóstico con menor actividad clínica, mejoría endoscópica y mejoría histológica, un 70% de riesgo en la reducción de colectomía y un 42% de reducción de riesgo de hospitalizaciones relacionadas a la colitis ulcerativa, ¿no? Sin embargo, debemos tener en consideración lo siguiente, porque esto lo veo al día cuando veo pacientes con enfermedad inflamatoria, ¿no? Que la calprodectina fecal no es un método ni específico ni totalmente exacto, ¿no? Y lastimosamente, por lo menos lo que yo veo día a día, es la alta variabilidad que tiene entre los laboratorios en mi país, ¿no? A veces pido una carpetotina fecal a un paciente y me sale 1000, y luego pido la carpetotina fecal en otro laboratorio, en el mismo paciente y sin haberle hecho nada, y me sale 150. Y esa variabilidad se debe a que actualmente se debe seguir un proceso bastante estandarizado para tomarla y debemos considerar que hay factores que varían mucho el resultado, ¿no? Factores preanalíticos como son el tipo de muestreo, si tiene diarrea, no tiene diarrea, cuánto mandó de líquido, la recolección. Y yo creo que el problema es el almacenamiento, ¿no? O sea, porque algunas veces las carpetotinas fecales, y eso lo podemos conversar, demoran mucho, a veces demoran muy poco, pero el hecho de cómo la guardaron también influye al final en el resultado del valor de calprotectina, ¿no? Y luego sigue la fase analítica, ¿no? El tipo de reactivo, que se recomienda que sea cuantitativo, y la evaluación o los controles de laboratorio propiamente dichos, ¿no? Lo cierto es que la calprotectina no tiene un valor globalmente aceptado. Tenemos una zona gris entre 100 y 250, donde teóricamente el valor por arriba de 100 nos permite saber que hay actividad inflamatoria, o algunos dicen por arriba de 250. Lo cierto es que este valor es una zona bastante gris, y lo otro es que algunos prefieren usar un valor de 350, pero obviamente al subir el valor van a aumentar la especificidad, pero van a disminuir sensiblemente la sensibilidad, ¿no? La calprotectina no es específica y eso debemos tenerlo muy en claro. Aquí les he puesto varias enfermedades que pueden darnos calprotectinas elevadas. Por ejemplo, algunas de gastroenterocolitis, ya sea bacterianas o virales, pueden elevar la calprotectina hasta valores de 1000, ¿no? El uso de AINES de manera crónica puede elevarla hasta 520, se han reportado algunos estudios, ¿no? El uso crónico de IBPs la va a elevar a 150, o sea, no hay una prueba totalmente exacta. Y si regresamos a lo que habíamos conversado del Gemini y el Varsity y el estudio POSOC sobre el uso de la calprotectina para el monitoreo, aquí se probaron dos valores, ¿no? Se probó el valor de 250 y el valor de 100. Y eso se basa básicamente en intentar obtener la mejor área bajo la curva para determinar el valor de corte, ¿no? Como ustedes ven, si utilizan el 100, van a captar más pacientes, van a tener menos falso negativo, ¿no? Sin embargo, van a tener más falso positivo, porque van a ser más sensibles, pero van a ser menos específicos. Entonces, esto deben tener muy en cuenta y muy claro cada vez que leen estos resultados, ¿no? Como ven, nuestro es un cuadro similar. Las infecciones bacterianas elevan la calprotectina, el uso de los IBPs, la cirrosis puede elevar la calprotectina. Hay actualmente estudios que hablan de valorar el control de la colitis microscópica con calprotectina, porque también eleva de manera significativa sus resultados. Los cánceres pueden elevarlo hasta los pólipos. Además los sangrados, y lo otro que lo eleva mucho es la preparación de colonoscopía. Entonces tenga en consideración no tomar calprotectinas muy cerca a las preparaciones, a una colonoscopía previa, ¿no? Porque van a tener resultados muy alterados, ¿no? El otro estudio que existe para valorar el monitoreo y que es muy bueno y que felizmente en Perú cada vez lo están haciendo mejor, y eso se debe mucho a la práctica, es la enteroresonancia. No invasivo, nos permite identificar asas, nos permite identificar comprimido transmural y extracolónico, tiene la ventaja de no tener radiación, sin embargo tiene limitaciones serias. La preparación es muy demandante, tienen que tomar bastante líquido previo al examen, tienen que retenerlo, tienen que estar conscientes para mantener la preparación adecuada y tolerar el hecho de no ir al baño mientras en una resonancia que es bastante larga, consume bastante tiempo para el radiólogo y es más costoso, ¿no?
ni no se realiza en todos los lugares. Hasta hace un tiempo yo decía que no había ningún lugar que se hacía, pero actualmente, por lo menos aquí, se hacen muy buenos estudios de enteroresonancia. En todo este escenario que estamos conversando de diferentes formas de monitoreo, es donde surge el ultrasonido intestinal y es donde me animo a entrar a este pequeño mundo nuevo para nosotros, porque los gastroenterólogos en Perú no estamos acostumbrados a hacer ecografías, no está en nuestras currículas, entonces de ahí ya partimos con cierta limitante. Sin embargo, el ultrasonido, que ya se usa en múltiples especialidades como cardiología, ginecología y en hepatología desde hace mucho tiempo, en lo que se denomina el Point of Care Ultrasound, o sea, el POCUS, también se aplica mucho en la evaluación del intestino, porque nos permite hacer evaluaciones de intestino en nuestro consultorio, muy bien toleradas. Vamos a ver que no requiere grandes preparaciones, es muy costo efectivo, nos permite controlar respuestas muy rápidas, o sea, esto podemos repetirlo si queremos todas las semanas, y de manera no invasiva y sin ningún riesgo ni ninguna complicación. El ultrasonido, yo creo que a mediano plazo debe ser parte de nuestra currícula, lo es actualmente en ecoendoscopía, porque obviamente hay un endoscopio, pero en verdad deberíamos usar también el ultrasonido convencional, tanto en intestino como en hepatología con más frecuencia. ¿Cómo se realiza la ecografía intestinal? ¿Cuáles son los principios fundamentales del ultrasonido y qué necesitamos? Lo primero es que el ultrasonido es una energía que se transmite a través de la materia como ondas acústicas. Tiene tres características fundamentales: la frecuencia, la amplitud de onda, la frecuencia y la amplitud de onda. Lo cierto es que a mayor frecuencia van a tener menor longitud de onda, son inversamente proporcionales. Ahí pueden ver las tres ondas que se utilizan para hacer un estudio de ultrasonido y vamos a ver sus características más adelante. Pero acuérdense de esos detalles: frecuencia, amplitud de onda. Eso es, y frecuencia, amplitud y longitud de onda. Son las tres cosas que van a tener que recordarse. Lo cierto es así: cuando utilizan una sonda de alta frecuencia, de alta emisión de ultrasonido, van a tener una mejor resolución, o sea, se va a ver mejor. Pero el problema es que al utilizar una sonda de alta frecuencia van a tener poca profundidad. Es decir, lo que van a ver va a ser lo que va a estar cerca a la piel, ¿no? Por eso es que estas sondas se utilizan mucho en ecografía de partes blandas y son estas sondas lineales, ¿no? Esta es una sonda de alta frecuencia, alta resolución, poca profundidad. Pero la sonda típica para valorar el abdomen, para valorar el hígado, la que usan para ver un cálculo de la vesícula, usualmente, porque en verdad se puede usar cualquiera, es la sonda de baja frecuencia. Tiene menor resolución, pero van a obtener una mayor profundidad, ¿no? Y vamos a ver la importancia de esto. Esta sonda pequeña es una sonda de ecografía pediátrica, es una convexa de alta frecuencia, que a mí me gusta mucho y que he aprendido a usarla últimamente y también vamos a conversar de ella más adelante. Así tenemos, miren, así tenemos los tres tipos de sonda: la lineal, como le digo, alta frecuencia, menor profundidad; la convexa, menor frecuencia, pero más profundidad; y la sonda microconvexa, que tiene una combinación entre ambas, ¿no? Lo cierto es que ustedes deben, cuando si quieren hacer ultrasonido intestinal, lo primero que tienen que derrotar es a la máquina de ecografía. Cuando uno llega, está totalmente desorientado. Tienen muchos botones, mientras la máquina es más compleja, van a tener más botones, van a tener más programaciones. Lo primero que tienen que luchar no es solamente aprender a ver las imágenes, sino es aprender a calibrar su propia máquina, aprender a utilizarla. Deben tener en cuenta que hacer ultrasonido, como les digo, una cosa es que yo les muestre una foto como las que vamos a ver ahora, que son, yo creo que explicándoselas todos vamos a entenderlas, pero la gracia es cómo obtener esa foto. La posición de la sonda, o sea, lo práctico es lo difícil. La localización de la lesión, el poder objetivarla, el poder centrarla, el que no tiemble la mano al momento de hacerlo, eso es lo difícil, ¿no? Conseguir una buena ventana de ultrasonido es lo complicado en estos estudios.
Lo siguiente es la profundidad. Inicialmente vamos a ver que empezamos con sondas de alta profundidad para tener una perspectiva, para valorar estructuras adyacentes, para que no se nos pase un absceso, para que no se nos pase una lesión. Y luego magnificamos. Y ahí cambiamos a las sondas de alta frecuencia y menor profundidad. En ecografía tenemos un concepto que se llama ganancia, que es muy importante y deben saber usarlo, que es el contraste, es decir, los tonos de negro y plomo, ¿no? Podemos ajustar una ganancia total o podemos hacerlo por sectores, que es lo que se denomina TGC, que dependiendo del equipo tienen diferentes formas de presentación. El foco y la frecuencia que mejoran la resolución es como cuando ustedes tienen las cámaras fotográficas que ajustan el foco. Eso actualmente en la mayoría de máquinas modernas es autofoco, así que ya no tienen que sufrir tanto. Y lo último que deben saber, aprender a manejar es encontrar a su Doppler y regular el Doppler para que tenga de 5 a 7 centímetros por segundo, que es lo que se recomienda para valorar el intestino, ¿no? No es lo mismo hacer un Doppler de la garótida que hacer un Doppler para valorar ecografía intestinal, ¿no? Entonces, el paciente muchas veces está preocupado por la preparación y tiene sus dudas porque dice, uy, me mandan a otra vez a un estudio y si ha hecho una interresonancia o ha hecho una colonoscopía, saben que va a tomar mucho líquido, que le va a dar náuseas. Entonces, esa preocupación se rompe completamente cuando lo mandan a una ecografía intestinal. En verdad, acá solamente se requiere ayunas, ¿no? No son necesarias mayores preparaciones. A veces pueden hacer ayunas de 4 horas, ¿no? Porque reduce un poco la cantidad de aire y comida, pero en verdad a veces nos ayuda aquí que haya comida y a veces damos un poco más de tiempo, básicamente si uno quiere evaluar flujos o esplácnicos o motilidad intestinal, ¿no? Pero en sí no requiere preparación. ¿Cuáles son las indicaciones de ultrasonido establecidas actualmente? Primero, establecer un diagnóstico diferencial entre una enfermedad inflamatoria y un intestino irritable, ¿no? Especialmente en pacientes que ya tienen enfermedad inflamatoria establecida, porque si solamente sabe que existe la superposición, que esto es muy claro, y básicamente el ultrasonido nos permite ver si hay inflamación transmural. Nos permite el monitoreo, como vamos a ver más adelante, nos permite evaluar complicaciones, nos permite evaluar la recurrencia postoperatoria, es bastante útil en pacientes postoperados, y nos permite evaluar monitoreos monitoreos de la respuesta al tratamiento de manera muy cercana. Aquí tienen la imagen de la sonda grande, la sonda convexa, la de 1 a 6 MHz. Como ven, tiene una visión mucho más panorámica. Aquí está un intestino, pero si ustedes no van a poder ver bien ahí la pared, no van a poder definir exactamente las características, porque es una sonda de alta profundidad, pero menor resolución, ¿no? Si en acá hubiese un absceso, se vería con más facilidad que cuando uno usa una sonda más específica. Entonces, cambiamos a la sonda lineal, que es la primera opción, que ya tiene mayor resolución. El detalle es que si tiene mayor resolución, tiene menor profundidad, entonces más abajo ya no van a ver gran cosa, pero lo que van a ver es el intestino superficial y van a poder ver lo que se llama estratificación, que es uno de los conceptos más importantes que tenemos cuando hacemos ecografía de intestino. Estratificación, detalle de estructuras. Y tenemos la otra sonda que en mi última rotación he usado mucho. La primera no la usaban tanto, lo usaban más la lineal, pero la microconvexa. Una combinación de ambos, una visión un poco más panorámica y una definición de estructuras bastante clara, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de los hallazgos ecográficos normales y patológicos en el intestino. Esta es la imagen que nosotros vemos en las fotos, lo que nos queda bonito. Y como les digo, si ustedes lo ven en fotos es fácil de reconocer la serosa. Todos los músculos son negros, entonces la muscularis propia se ve negra, la submucosa se ve blanca, la muscularis mucosae se ve negra y aquí está la luz, ¿no? Y esta es la típica imagen de lo que se denomina por muchos la galleta Oreo, ¿no? Es la ecografía intestinal, ven una galletita Oreo aquí, ¿no? Negro, blanco, negro. Y esto es lo que vamos a ver más adelante, que vamos a medir y lo que vamos a ver que se va a perder a medida que hay inflamación. Siempre en ecografía van a tener dos imágenes, la transversa y la longitudinal, que simplemente uno rotando la mano sobre su eje puede cambiar de una a otra
con facilidad cuando ya tiene el pulso necesario para hacerlo, ¿no? Porque si no, se pierde. Entonces, cuando uno empieza la evaluación de la ecografía intestinal, uno tiene que recorrer, pues, bueno, en verdad yo he visto varias formas de hacerlo, pero lo más recomendable es siempre empezar sobre la fosa ilíaca izquierda y encontrar dos cosas, encontrar el músculo del psoas, encontrar la cresta ilíaca que está al lado, y sobre todo encontrar los vasos ilíacos, que si uno tiene dudas, prende el Doppler y se van a ver. Y arriba de esa estructura, inmediatamente arriba del psoas, está el colon sigmoide. Y de ahí lo pueden empezar a seguir. Lo cierto es que el recorrido de la ecografía intestinal sigue el recorrido del colon, ¿no? Acuérdense que la ecografía intestinal tiene muchos defectos para ver el recto, eso sí, ¿no? El recto no se ve muy bien a menos que esté muy inflamado. Y siempre es bueno hacer lo que se llama un barrido, como si uno estuviera cortando el césped, ¿no? Un barrido global les permite encontrar abscesos, les permite encontrar linfonódulos, cosas que tal vez si hacen un barrido muy sectorial no van a encontrar. Existen dos tipos de hallazgos, los hallazgos dentro de la luz del intestino y los hallazgos fuera de la luz. Dentro de la luz, acuérdense de los 4 que están a la izquierda porque son los más importantes. También se pueden ver el resto, pero los de la izquierda son los más importantes. El espesor de la pared o bowel wall thickening, la estratificación, la vascularización y la extensión de la enfermedad. Y hallazgos menores, pero también se pueden ver, es ver úlceras en la mucosa, engrosamiento de la submucosa, espículas hiperecogénicas, pérdida de las austras, y la motilidad, si bien le he puesto del lado derecho, es útil para diferenciar asa delgada de asa gruesa, que a veces es un dolor de cabeza, y por eso les digo, una cosa es ver las cosas en seminarios así, y otra cosa es tener el ecógrafo en la mano, ¿no? El engrosamiento de la pared, o lo que es el bowel wall thickening, ¿no? Es tal vez el indicador o el punto de corte más importante cuando uno hace una ecografía. Y es el que está más validado por su exactitud en predecir la actividad de la enfermedad inflamatoria. Y se puede valorar a lo largo de todo el colon y el intestino delgado, sobre todo a nivel del ileum. Es el que tiene la mejor área bajo la curva en lo que se refiere a incremento de la densidad de la pared con la asociación con la actividad de la enfermedad. Así tenemos el artículo de Shintaro, que es tal vez el más conocido, el artículo de Shintaro del 2021, que es un metaanálisis de 7 estudios que involucran 84 pacientes con enfermedad de Crohn y 420 pacientes con colitis ulcerativa, donde el grosor de la pared superior a 3 milímetros se asocia con un 84% de sensibilidad para detectar actividad de enfermedad y un 83% de especificidad, ¿no? Son valores bastante buenos, que obviamente si uno incrementa a 4 milímetros su punto de corte, va a pasar lo mismo que vimos con la reprotectina, ¿no? O sea, vamos a tener menor error de detección de actividad, pero vamos a perder casos porque vamos a tener mejor especificidad, pero con menor sensibilidad, ¿no? El punto actual recomendado son 3 milímetros, ¿no? El estudio de Frankeli que sale publicado en este año habla de que el bowel wall thickening es el parámetro más importante utilizado en la valoración de la actividad en enfermedad de Crohn, y que usando un bowel wall thickening de 3 milímetros, como les digo, tienen sensibilidad de 88%, especificidad 93%, y si utilizan uno de 4, obviamente van a tener más especificidad, o sea, van a tener menos falsos positivos, pero lastimosamente van a caer en sensibilidad, ¿no? En las fotos adyacentes pueden ver la diferencia, como les dije, de las ondas, ¿no? Si utilizan una sonda de baja frecuencia, no van a poder identificar bien el grosor de la pared ni la estratificación, ¿no? Si utilizan una de mayor frecuencia, sí. El siguiente punto importante es la estratificación. Miren estas imágenes. Aquí se ve la galleta Oreo clarita, ¿no? Blanco, negro, blanco. Perdón, negro, blanco, negro, blanco, negro. Y aquí ven la pérdida marcada de la estratificación, ¿no? O sea, acá se comieron la parte blanca y dejaron la galleta. Esto es lo típico de lo que se denomina la ecoestratificación. Acuérdense, como les dije, los músculos son negros, o sea, son hipocogénicos, y el lumen, la submucosa y la serosa son blancos o hiperecogénicos, ¿no? Y aquí la imagen es clara. Es más, además pueden ver un importante
lo que es bowel wall thickening, o sea, el engrosamiento de la mucosa y además la pérdida de la ecoestratificación. Entonces, hablamos de ecoestratificaciones normales, podemos hablar de disrupciones focales, o sea, por segmentos, como ustedes recuerdan, porque todos hacen colonoscopía, bastante bien. El compromiso no siempre es homogéneo, sino suelen tener zonas que pueden estar muy mal, más o menos, muy mal, y lo mismo ocurre aquí. O sea, hay que ver extensiones, ¿no? Porque van a tener zonas con disrupciones focales pequeñas, menores de 3 centímetros, y otras extensas, ¿no? Va a haber como pequeñas espículas, engrosamiento de la submucosa, pero como les digo, vamos a hablar de los parámetros más groseros, ¿no? El otro detalle importante es lo que es la vascularización, y esto tiene mucho sentido si correlacionamos las cosas, ¿no? Si ustedes tienen una zona inflamada, la inflamación conlleva el acúmulo de células de polimorfos nucleares, conlleva el aporte de más sangre, hiperemia, la definición típica de lo que es inflamación y creación de neovasculatura. Entonces, si ustedes aplican Doppler sobre esas zonas que han identificado alteradas, lo que deben ver es que a mayor inflamación debe haber mayor vasculatura. Y eso es lo que se denomina el Limber score, ¿no? Un Limber score 0 es una estructura que, bueno, tiene sus vasos normales, no prende mucho el Doppler, igual el 1. En cambio, en el 2 ya ven que hay compromiso o mayor vasculatura dentro de la luz. En el 3 ya se nota mucho más y en el 4 ya salió por todos lados, ¿no? En muchos seminarios se escucha pues que sí existe una diferencia entre el observador, entre llamar 2 y 3 a determinados hallazgos, pero definitivamente un 4 con un 1 no se pueden confundir, ¿no? La positividad de la vascularización por el Doppler es un hallazgo muy importante en lo que es actividad de la enfermedad, ¿no? Y ahora hablemos un poco de los hallazgos de la pared, extramurales. Y vamos a hablar sobre todo de 3 cosas. Como ustedes saben, cuando hay un tejido inflamado, va a inflamar los alrededores. Eso lo ven en una tomografía de una diverticulitis, por ejemplo, ¿no? Cómo se engrosa la grasa perilesional. Y aquí ocurre lo mismo. Incremento de la grasa mesentérica, aparición de linfonodos y a veces líquido libre. Aquí ven otra vez un asa intestinal. Vemos que no tiene una buena estratificación porque no ven a la galleta Oreo. Vemos una vemos un engrosamiento del asa, que es facilísimo de ver, y miren cómo está la grasa a los alrededores, bastante edematizada, muy blanca, ¿no? Esa masa homogénea, gris blanca que rodea el intestino es grasa inflamatoria, ¿no? Y ahí se ve mucho mejor. Aquí se nota poquito de estratificación, pero no gran cosa, igual, y lo que sí se nota bastante es la grasa mesentérica inflamatoria, que básicamente se define como ausente o presente, ¿no? Igual aquí se ve el bowel wall thickening, ¿no? Y alrededor ven la grasa inflamada que no se ve en este lado, por ejemplo, ¿no? Los linfonodos, cualquier inflamación, inflama ganglios, entonces muchas veces pueden encontrar estructuras de forma oblongada, redondeada, negras y grises, que son ganglios. Pueden estar presentes o ausentes dependiendo de la severidad de la inflamación. Lo otro que puede encontrar, que no significa que hay una perforación, es un poco de líquido libre alrededor de la estructura inflamada, que eso es muy común, sobre todo en compromisos transmurales extensos. Y como les dije, también se pueden encontrar complicaciones ya mayores, ¿no? Por ejemplo, regresemos a nuestra imagen, acuérdense de lo que vimos hace un rato, esa imagen circular que parecía una galletita Oreo. Aquí se le aparece que un niñito se hubiera comido este pedazo y le hubiera dejado a la mitad. Y ven cómo esta estructura hipocogénica se expande e invade la grasa de manera heterogénea. Esto, a simple vista, obliga a pensar que hay una colección, que hay un absceso, ¿no? Existen otros tipos de ecografía intestinal que no son motivo de la conversación actual, donde uno puede aplicar contraste endovenoso o contraste oral para diferenciar mejor entre estructuras flemonosas y abscesos reales, pero no lo vamos a conversar ahora, ¿no? Aquí igual, acuérdense nuestra galleta de hace un rato, ¿no? Y vemos que acá le falta un pedazo de la galleta y vemos la estructura, la masa
hipocogénica que invade hacia el otro lado, y aquí vemos otra pequeña galleta y cómo se conectan entre ellas. Y esto es altamente sospechoso de que hay una fístula. A medida que uno va aumentando el número de casos que ve, entiende mejor su equipo, entiende mejor la afinación de los colores, puede manejar mejor su máquina, ocurre lo mismo que ocurre en colonoscopía, ¿no? La habilidad se dictamina por los hallazgos y la habilidad de cada uno, y obviamente el número de procedimientos y la dedicación que uno les tome, ¿no? Yo he visto en los centros que me he entrenado, tanto en Italia como en Checa, que en verdad la correlación es fantástica, ¿no? O sea, ellos dicen que hay una fístula y tomamos la resonancia y está la fístula, tomamos la tomografía y está el absceso, o sea, es bastante claro. Reconocer el papel del ultrasonido intestinal en el monitoreo de la evolución de pacientes con enfermedad crónica colitis ulcerativa. Bueno, aquí vamos a tener algunas imágenes, Bowel Wall Thickening, para que vayan acordándose esos términos, o sea, engrosamiento de la pared. Aquí vamos a hablar de pérdida de clasificación. Miren la galletita Oreo otra vez, y acá no hay galleta Oreo, sino alguien se comió todo lo blanco y dejó lo negro. Y aquí hay una cosa importante, miren cómo el ultrasonido nos puede ayudar a ver que nuestra terapia va muy bien. O sea, estos son pacientes con enfermedad de Crohn, con enfermedad de Crohn activa, severa, ¿no? Que le empezamos anti-TNFs y al inicio tienen un severo incremento de la vasculatura, tienen una pérdida de la ecuastificación importante y sobre todo un gran grosor de la pared. Y vemos, y no le vamos a hacer una colonoscopía a las 4 u 8 semanas, pero sí le podemos hacer un eco. Y miren cómo reduce el grosor de la pared, cómo se apaga la vasculatura y cómo mejora un poquito la ecuacificación. Entonces, este pérdida mayor del 25% del grosor de la pared ya nos habla de un resultado favorable, y vemos que si esto ocurre a las 12 a 24 semanas ya tenemos casi un intestino normal, y ahí hacemos una colonoscopia y va bien. Y también podemos saber que va a ir mal y tal vez cambiar la terapia o aumentar algo diferente en esos mismos ratos. Este es otro paciente con enfermedad de Crohn, casi todas las mismas características, igual engrosamiento, vasculatura alterada, un biológico con un anti-TNF, pero vemos que a las 4 o 8 semanas no pasó nada, ¿no? Sí, igual. Y a las 12 a 24 semanas está igual. En otras palabras, pudimos haber tomado una decisión nueva solamente con esta imagen de aquí. Y eso es algo que se está intentando desarrollar, no esperar. A veces en Europa hay que hacer colonoscopías para que los seguros aprueben determinadas cosas. O sea, también les pasa lo mismo que nos pasa a nosotros aquí, y por eso lo hacen, pero en verdad sus hallazgos ecográficos son tan buenos que a veces ya uno no tiene que hacer tanta colonoscopía o enteroresonancia para llegar a más datos, ¿no? Ahora, tenemos varias formas de medir actividad en enfermedad de Crohn, no se los voy a describir exactamente, pero hablemos un poco de tal vez la que tiene mayor poder, que es el IBU-SAS, o la clasificación o el cálculo matemático de inflamación, que nos permite determinar la severidad de la enfermedad. Utiliza algunos criterios de los cuales hemos conversado. El Bowel Thickening, que como le digo, siempre va a estar, si hay o no hay inflamación de la grasa, si hay o no hay actividad del Doppler, y si hay o no hay buena estratificación. Con eso determinamos el IBU-SAS. Podemos hacer las otras escalas que las pueden revisar, en verdad son combinaciones de lo que hemos conversado, y podemos ver en este paciente, como les digo, una mucosa inflamada, una pérdida de ecuastificación, un incremento del Doppler, y miren cómo todas las escalas nos dan valores elevados en estos contextos de un paciente que no está bien controlado. Este es un estudio publicado recientemente en el Journal of Rheumatoid que valora cuál es el mejor, y la que tiene la mejor área bajo la curva actualmente es el IBU-SAS, ¿no? Para determinar actividad en la enfermedad de Crohn. Así tanto que el IBU-SAS nos permite tanto tener una buena sensibilidad de cambio, como vimos en estos pacientes en un primer momento, y nos permite predecir qué va a pasar a mediano plazo.
Ahora, hablemos un poquito de colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa, normalmente nosotros pensábamos que estaba solamente en la mucosa, pero en verdad también tiene compromiso transmural. Y también podemos ver los mismos cambios que hemos visto en la enfermedad de Crohn, y tal vez deberíamos pensar a mediano plazo cambiar nuestra idea de que el Crohn es transmural y la colitis no, porque eso no es totalmente cierto. Hay engrosamiento de la submucosa, hay incremento de la hipertrofia de las musculares mucosae, y podemos valorar también el engrosamiento de la pared y la pérdida de Austria y el Doppler. En actividad o en scores, el score que está más utilizado aquí ya no es el IBUSAS, sino el que ha demostrado mejor rentabilidad o eficiencia de valoración de inflamación, es el Milan Ultrasound Criteria, ¿no? Que básicamente valora dos cosas: el bowel wall thickening y si hay o no hay actividad vascular, o el Limber score. Este Milan Ultrasound Criteria también puede predecir muy bien, o sea, tiene muchos estudios donde puede su cambio, tiene gran sensibilidad con el tema de lo que es la mejora del paciente y también con el empeoramiento del mismo, ¿no? Tanto así que si tenemos un Milan Ultrasound Criteria mayor de 6.2, eso se correlaciona mucho con actividad, tiene un hazard radio importante para predecir más los resultados, para saber que el paciente va a igual requerir esteroides y que el paciente finalmente va a terminar en cirugías. Y lo otro es de que si uno tiene un bowel thickening bajo, menor de 6.2, en verdad esto disminuye marcadamente su riesgo de colectomía a mediano plazo en relación al que lo tiene elevado post-tratamiento. La última pregunta para poder conversar, que es lo más importante de esto, es cómo podemos alcanzar la competencia para realizar ultrasonido intestinal. Existen algunas barreras, o sea, si bien esta prueba es muy buena, es accesible, como se mencionó en introducción, es barata, o sea, es costo eficiente, tenemos algunas barreras para su uso, ¿no? Primero, que requiere un entrenamiento importante, y en especial un entrenamiento que implique primero manejar el ecógrafo. Realmente cuando uno agarra por primera vez en su vida el ecógrafo, así termina uno asustado. Tiene muchos botones, la imagen no cuadra, vemos cómo el profesor cambia en un segundo la imagen y lo encuentra hermosa, y cómo uno está totalmente perdido yéndose a cualquier sitio. O sea, no es nada raro, porque no es parte de nuestra vida diaria ni nuestra rutina el hacerlo, pero para eso existe el POCUS, ¿no? Tal vez no podamos hacer una ecografía global, pero debemos enfocarnos a lo que nos interesa, ¿no? Hay POCUS claros en hepatología, y espero que desarrollemos los POCUS claros en intestino, porque realmente esto es muy bueno, ¿no? Existe poca oportunidad de entrenamiento, ¿no? Si bien el entrenamiento teórico y estas charlas son buenas, no podemos hablar de una competencia de ultrasonido intestinal solamente haciendo esto. O sea, la competencia de ultrasonido intestinal es agarrar la máquina y ver pacientes. Repetir, comenzar a encontrar. No es fácil al principio encontrar el colon, a pesar de que está ahí. Uno primero tiene que orientarse bien, encontrar el psoas, encontrar el hueso, encontrar el vaso, y orientarse y diferenciar en momentos las asas delgadas de las gruesas, ¿no? Que a veces puede ser un poco complicado. Y luego nos vamos a enfrentar, igual que como cuando hacemos endoscopía, al hecho de la anatomía alterada, ¿no? Cuando ya hay operaciones, hemicolectomías, pérdidas de la válvula cecal, las cosas cambian. O sea, ya no va a estar ya no va a haber un hilo, ya no va a estar en la fosa ilíaca derecha, puede estar más arriba. Entonces, esas cosas van a cambiar, pero tampoco se asusten, nada es imposible. Todo se puede hacer con tiempo, ¿no? Y realmente esa cara puede cambiar y uno demostrar ya cierto grado de competencia. Porque el Bowel Wall Thickening en verdad no es tan complicado de medir. Tiene una muy buena correlación interobservador cuando ya hay cierto grado de experiencia en el manejo de la máquina. Y ya uno no se siente mal. Puede, como le digo, encontrar hallazgos menores sí requiere mucha expertise. Yo creo que aún me falta para algunas cosas, pero eso es tiempo, paciencia, entrenamiento, igual como ocurrió en endoscopía y demás, ¿no?
Es cierto, lo otro es que se necesita mayor consenso tanto para su uso como para su toma de decisiones, ¿no? Y eso aún está en veremos en tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Hay sitios donde no pueden, a pesar que quisieran y a pesar que en verdad están en lo correcto, de tomar una decisión de cambiar un biológico o progresar una terapia solamente con el resultado del ultrasonido. Pero a veces tienen que hacer o una colonoscopía o una tomografía, no para confirmarlo, sino porque si no el seguro no las aprueba las cosas, ¿no? Yo creo que aquí nos pasaría un poco lo mismo, pero ya iríamos casi en el mismo camino si empezamos a hacerlo. No hay un solo score aceptado para valorar la actividad de la enfermedad. Tenemos muchos scores, como le digo, en Crohn, les recomiendo el IBUSAS, en colitis ulcerativa, el Milan Ultrasound Criteria, pero por lo menos midamos el Powerball thickening, o sea, el engrosamiento de la mucosa, y poquito a poquito vayamos implementando. Para los que no conocen, si alguien quiere hacer ultrasonido intestinal, yo les recomiendo mucho entrar a la página de IBUS, del Intestinal Bowel Ultrasound. Ellos te facilitan mucho las cosas, van a empezar a hacer algunas cosas virtuales, es un entrenamiento progresivo. Primero uno va con un módulo 1, que yo lo hice en Campinas, en Brasil, con excelentes profesionales de Latinoamérica y conocí muchos nuevos amigos. Son un par de días donde a uno le dan un montón de conceptos y la verdad es que uno solo ve manchas al principio y luego ya entiende algo. Luego viene una fase 2 que es pura práctica. Es un mes de prácticas de ecografía todo el día en lugares donde realmente hacen mucha ecografía. Yo estuve en el ISCAR en Praga, que es un centro de enfermatoria muy marcado. Ellos me ayudaron para conseguir todo y todo fue muy fácil. Y luego en Italia, en la Casa Soldievo de la Soferanza, y les agradezco mucho. Y he puesto las fotos de mis profesoras de Fulvia Terraquiano y Nadeska Mashkova, y uno aprende un montón. Y finalmente el último paso es dar la certificación, que es un examen, una charla avanzada y un examen, y con eso uno obtiene la certificación de inflamatoria. Miren la página, no es complicado, no es tan caro, y cualquier cosa, conversemos. Gracias.